Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a tratar es los últimos temas de esta unidad, que es la teoría de la argumentación jurídica. Dijimos que se entiende por argumentar el dar razones para sostener una determinada tesis o adoptar una decisión e incluye tanto la actividad como el resultado. Esto se encuentra sujeto a controles evaluativos que determinarán si dicha actividad puede ser calificada como buena o mala. La teoría de argumentación jurídica tiene como objeto la reflexión. Las argumentaciones en contextos jurídicos, en particular, si nos interesa, es el análisis del discurso justificativo de los jueces al fundamentar sus decisiones y de los litigantes al plantear sus reclamos. Eh, por eso es que debemos distinguir en las argumentaciones si éstas se refieren a los hechos o al derecho. Los casos difíciles es cuando la interpretación suele ser fundamental y ayuda a explicar cómo el juez llegó a la conclusión que llega en su fallo. La teoría de la argumentación aplica al campo del derecho y hace una distinción elaborada por los epistemólogos entre y utiliza generalmente el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación. Dentro del contexto de descubrimiento, abarca tanto la descripción como la explicación de los procesos para la toma de decisiones judiciales, o la decisión de cómo encarar y reclamar que tienen las partes en un caso. En cambio, el contexto de justificación comprende los esfuerzos por mostrar la corrección o la aceptabilidad según la teoría sobre la argumentación jurídica que se adopte y permite la valoración de dicha decisión como buena o mala. Entonces, dentro de este contexto de justificación, distinguimos lo que es la llamada justificación interna, entendida como formal de corrección, donde se emplean los conocimientos y las exigencias derivadas de la lógica formal, y la justificación externa como el aporte de la teoría de la argumentación en su dimensión material, y en ello los autores donde explican su criterio de control que será aceptable o no. Por eso podemos decir que la argumentación o razonamiento jurídico tiene un contexto de investigación o descubrimiento y un contexto de justificación. Y dentro de esta justificación, la justificación interna o externa. En el último tema también de esta unidad 1 tenemos las aporías del sistema jurídico. El autor Ronald Working nos dice que las aporías son una de las cuestiones que estudian este autor y es principalmente en el sistema jurídico. Él entiende por aporías aquellos dilemas, contradicciones y cuestionamientos que sin solución aparente pueden surgir en la interpretación y la aplicación de las leyes y de las normas legales. Estas situaciones problemáticas generalmente pueden originarse debido a ambigüedades en la redacción de las leyes, o sea, no son claras, no son específicas o aplicables a un caso concreto, o puede haber un conflicto de intereses entre una ley, una legislación nacional con una provincial, por ejemplo, o un desafío o la adaptación de la ley a situaciones concretas o nuevas. Entiéndase que el derecho es vigente y se va adaptando y es dinámico conforme a la evolución que va teniendo la sociedad misma. Por eso hemos encontrado varias cuestiones que antes no han sido legisladas y que la misma sociedad ha exigido al legislador que le dé un marco legal para que puedan poder defenderse esos derechos que, si bien existían o se entiende que están, no habían sido plasmados en un marco legal. Entre ellos, por ejemplo, los ejemplos de las aporías tenemos el conflicto entre derechos. Esto se debe fundamentalmente en los derechos, por ejemplo, cuando chocan entre el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la privacidad. Entonces hay un conflicto entre el derecho de una persona que quiere expresarse y sentir y la invasión que puede provocar en el derecho de la privacidad de otra. Los vacíos legales, cuando hay una ley que no aborda de manera específica un caso en particular o una situación nueva o emergente. Esto se debe y se observa principalmente en algunos casos concretos de los últimos tiempos. Por ejemplo, lo que es el bullying o los delitos informáticos, las estafas virtuales,
todo este manejo de las billeteras virtuales que de este último tiempo, desde la pandemia en adelante, necesitó tener un marco legal para poder regularizarlo porque se ha utilizado también incluso para delinquir. Entonces, se necesita dar un marco legal, una normativa para enfrentar esta problemática social. Después, otro ejemplo sería, por ejemplo, la contradicción en precedentes, o sea, donde ha habido dos tribunales que ante un caso similar han resuelto de manera opuesta. En ese caso se va el reclamo ante un órgano superior y se resuelven, y con ello, por ejemplo, ha intentado dar una explicación coherente la Corte, dando un fallo plenario y determinando una línea de interpretación que deben tener los juzgados y con lo cual deben manejarse en ese grado. Eh, También puede haber habido conflicto de normativas entre las leyes, o sea, una ley provincial no puede contradecir una normativa nacional, ni ir en contra de la Constitución provincial o tratados internacionales. En este caso se ve, por ejemplo, principalmente en el tema de la ley Belén do Pará, que establece la erradicación de la violencia contra las mujeres, y por lo cual es de aplicación del Tratado Internacional y deberá aplicarlo todos y cada uno de los estados que se han adherido, y al ser un tratado internacional se debe aplicar en todo el territorio de la Argentina. Y por lo cual se está exigiendo en muchos de los fallos de que los jueces dictaminen o sentencien teniendo esta perspectiva de género para poder tener un juicio más justo o una sentencia más justa. También se ve en las dificultades para la determinación de responsabilidades, donde generalmente estas responsabilidades surgen en los casos que son cuestiones complejas y que determinan la situación, por ejemplo, donde ha habido accidentes o múltiples partes involucradas. En este caso, siempre ha habido una responsabilidad que debe tratarse y que debe determinarse en forma pareja, de forma que se aplique a todos los casos en concreto que puedan surgir. Bueno, cerramos esta parte de la primera unidad y con lo cual les decimos que miren la hoja de ruta, que trabajen con respecto a ello, que no se atrasen en la lectura de las unidades y con ello que puedan avanzar con su estudio. Quedaremos a su servicio para si necesitan alguna pregunta a través del foro y se comunican con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias.